Bien, me imagino que en el vídeo anterior os habéis dado cuenta que dije que íbamos a continuar con moléculas dipolares porque nos queda un poquito todavía, ¿vale? Y es decir, que los puentes de hidrógeno, que lo hemos visto que aparecían en moléculas como el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco, en esas tres, en principio, también pueden aparecer en derivados orgánicos de estas tres sustancias, ¿vale? Vamos a recordarlos un poquito porque ya hace tiempo que no los veis. Bien, entonces, por ejemplo, podríamos ver según los alcoholes. Entonces, os recuerdo, por ejemplo, la fórmula del alcohol etílico, que es CH3, CH2 y con un H, ¿vale? Este hidrógeno, ¿vale? Con este oxígeno de moléculas cercanas de etanol, por ejemplo, si coloco aquí otra más, CH3, CH2 o H, ¿vale? Estos podrían establecer también puentes de hidrógeno, ¿vale? Con cualquier tipo de alcohol. También podrían presentar puentes de hidrógeno las sustancias a las que llamábamos ácidos, ¿vale? Porque también llevan estos grupos hidroxilo, el OH, dentro de la molécula. Entonces también les pasaría exactamente lo mismo. Cualquier, por lo tanto, molécula orgánica que presenta OHs, les pasa lo mismo. También les pasaría a moléculas que llevan amoníaco, ¿vale? No va a pasar con fluoruro de hidrógeno porque el fluoruro de hidrógeno ya no iría a moléculas orgánicas. Entonces, por ejemplo, imaginaros que cogemos una amina como esta, CH3NH2. Aquí también se podrían presentar puentes de hidrógeno y lo mismo sucedería si cogiéramos una amida que, si recordáis, llevaría también NH2 de la molécula, y entonces se podrían presentar puentes de hidrógeno entre un nitrógeno cercano y un hidrógeno que también estuviera cercano. Entonces se podrían presentar en estas moléculas también puentes de hidrógeno. Entonces recordar que no solo en las moléculas inorgánicas que hemos visto, sino también en las orgánicas. También podrían presentarse en sustancias como el fenol, ¿vale? El fenol era un derivado del benceno que lleva un alcohol aquí, o en cualquier otro derivado que fuera cíclico que llevara alcoholes, ¿vale? Por recordar un poquito los derivados cíclicos que también habéis visto el año pasado. Bien, ahí los tenemos, ¿vale? Entonces volvemos a nuestras fuerzas intermoleculares y ahora sí que ya vamos a pasar a las fuerzas intermoleculares que presentan las moléculas apolares, ¿vale? Luego borraremos ese encerado para continuar, pero ahora nos valdría con esto. Entonces, ¿qué sucede con las moléculas apolares? Pues que como no tienen polos, pues entonces no pueden presentar esa atracción entre una parte positiva de una molécula y una parte negativa de la otra, con lo cual, en principio, las atracciones entre ellas deberían ser muy pequeñas. De hecho, son muy pequeñas, son las más bajas de todas las fuerzas que se presentan entre las moléculas apolares, pero sí existen algo. Y existe algo de fuerza entre ellas o de unión entre ellas porque por culpa del movimiento electrónico. Los electrones, recordad que ya lo hablamos cuando estábamos en los orbitales atómicos, en los orbitales moleculares, se están moviendo continuamente, no están parados y están además en una determinada región del espacio, con lo cual lo que está sucediendo es que en ese movimiento a veces sus órbitas no son muy precisas alrededor de un átomo y sobre todo si estamos en una molécula están orbitando, digamos, entre varias. Entonces vamos a coger moléculas apolares, vamos a coger, por ejemplo, el yodo, podríamos coger el cloro también, o podríamos coger cualquier molécula diatómica. Vamos a borrar un poquito esto que lo tenemos lleno de cosas. Entonces borramos completo todo y volvemos a coger pues otro colorín de estos. Vamos a ver este, por ejemplo, el verde que me gustó. Bien, entonces, imaginaros que dibujo una molécula de cloro, ¿vale? Pues una molécula de cloro tiene sus electrones alrededor. Como los átomos de cloro que están unidos por un enlace simple tienen la misma atracción por los electrones, en principio, esto que estoy dibujando alrededor sería como estaría la nube electrónica, ¿vale? Sin dibujar los electrones por separados. Veis que es una nube más o menos homogénea. Si coloco otra molécula por aquí al lado, entonces aquí en principio no tendría ningún polo positivo ni negativo. Le voy a colocar otra molécula al lado de la misma forma, cloro, cloro, pues con una distribución pues homogénea de carga igual que estábamos colocando, ¿vale? Así. Lo tendríamos de esta manera. Muy bien, con ese cloro, enlace cloro-cloro compartido.
no estoy dibujando, como veis, la estructura de Lewis, sino simplemente estoy haciendo la distribución electrónica para explicaros lo que está sucediendo. Entonces, por culpa de ese movimiento electrónico, a veces lo que sucede es que los electrones se van para un lado, en vez de estar distribuidos uniformemente en los dos cloros, a veces se van hacia un lado nada más. Entonces se quedan todos sobre un cloro. Entonces lo que sucedería es algo parecido a esto que estoy dibujando aquí ahora. Entonces, digamos que uno de los cloros quedaría con la nube electrónica un poquito más estrechita, ¿vale? Mientras que el otro quedaría con la nube, voy a pintarlo exageradamente, un poquito más grande, ¿vale? Este es el cloro en el que se habrían, digamos, centrado los electrones que se desplazaron en ese momento. Pero esto es un momentito nada más, es decir, ocurre muy rápidamente. Entonces aquí en principio tendríamos una carga más delta y aquí una menos delta, es decir, una carga parcial positiva y una negativa. ¿Qué sucede entonces? Que al aparecer este dipolo que se llama dipolo instantáneo, al aparecer este dipolo en esta molécula, la molécula cercana también se ve influida. Entonces, experimenta la parte negativa de esta molécula una repulsión con esta parte electrónica de la molécula. Los electrones tienen dos cargas negativas y lo que les sucede es que esta también se polariza como por el efecto de que en la otra apareció ese dipolo instantáneo, ¿vale? Entonces lo que sucedería es exactamente lo mismo, solo que en este caso, en vez de ser por el movimiento electrónico, va a ser inducida por la otra molécula. Y entonces aquí aparecería también una carga menos delta y aquí otra carga parcial positiva. Esto se le llamaría, pues, un dipolo inducido. Esto sería un dipolo inducido. Muy bien, pues, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues esto lo presentan las moléculas apolares todas. Entonces se aparecen esas pequeñas fuerzas que hacen que varíen un poquito sus puntos de fusión y ebullición, que sean un poquito más altos de lo que sería si no tuvieran ningún tipo de fuerzas entre ellas. ¿Y dónde son más intensas estas fuerzas? Pues estas fuerzas son más intensas en las moléculas que tienen átomos más grandes y por lo tanto que tienen sus capas electrónicas menos retenidas, sus capas electrónicas más externas menos retenidas. Por ejemplo, si en vez el cloro es uno de los que lo tienen, pero más abajo el bromo sería más grande y el yodo más grande. Recordar que en los grupos, al descender en los grupos, iba aumentando el tamaño del átomo y los electrones estaban menos retenidos. Entonces, en esas moléculas lo que sucede es que estas fuerzas en dipolo instantáneo y dipolo inducido, que también se pueden llamar fuerzas de dispersión, son más grandes porque los entornos electrónicos de los átomos son más deformables y cuanto más deformable, más fácil es que aparezca un dipolo instantáneo y como consecuencia un inducido, ¿vale? Eso hace que la gráfica que vamos a ver a continuación, que los puntos de fusión y de ebullición, por ejemplo, en el grupo del cloro, estamos hablando siempre de moléculas diatómicas, ¿vale? Vamos a ver si consigo pintarlo aquí. No soy capaz de pintarlo, ¿vale? Entonces lo dejamos así. El flúor sería diatómico, cloro diatómico, bromo diatómico, yodo diatómico, el astato no lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor masa molecular? El yodo, ¿vale? Es el más deformable de todos, ¿vale? Y por lo tanto, es el que tiene mayor punto de fusión y ebullición. A continuación, el bromo sería el más grande, luego el cloro y el más pequeñito, el flúor, tendría los puntos de fusión y ebullición más bajos en las moléculas dipolares, ¿vale? Estas fuerzas dipolo-dipolo estas fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido aparecen también en las moléculas polares. Por eso antes veíamos, y esa es la explicación, de que las moléculas más pesadas y por lo tanto más deformables presenten esos puntos de ebullición más altos que sus compañeras, porque aparte de las fuerzas dipolo-dipolo que puedan tener, estas tienen unas fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido más altas y por lo tanto hace que el punto de ebullición todavía aumente más. También aparecen en las moléculas orgánicas, ¿vale? Por ejemplo, en este butano que tenemos aquí y en este T-butano que tenemos aquí. O si queréis, un 2,2-dimetilpropano. Son dos átomos que tienen el mismo... este tendría 1, 2, 3, 4, 5... Perdón, este era un pentano, no era un butano, lo conté mal.
este pentano, y este que sería, pues, esto que lo que os acabo de decir ahora, sería un 2,2 dimetilpropano. Entonces, ¿qué sucedería con el mismo número de átomos de carbono? Las moléculas que son lineales son más deformables, por así decirlo, y por lo tanto tienen un punto de ebullición más alto, porque las fuerzas de Van der Waals en ellas son más intensas, y las que son más esféricas, sin embargo, tienen solo un punto de ebullición, en este caso de 9,5 grados, un punto de ebullición más bajo, porque las fuerzas de Van der Waals son menos intensas. Por lo tanto, la razón de por qué las moléculas orgánicas, por ejemplo, en la serie de los alcanos, el metano, el etano, el propano, el butano, sean gases al principio y luego vayan aumentando sus puntos de ebullición progresivamente, es debido también a su masa molecular y también a la mayor deformabilidad de sus nubes electrónicas, que hace que se presenten fuerzas de Van der Waals, dipolo instantáneo y dipolo inducido más elevadas.